Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues ya estoy listo el día de hoy para compartir el tema. Bueno, iniciamos entonces. Sin embargo, ¿mande? Iniciamos entonces. Ok, sí, antes de iniciar quisiera invitarles a nuestro segundo congreso de Busco en Ti allá en Bucaramanga, Colombia. Estamos prácticamente a una semana de que inicie nuestro congreso y estamos, la verdad, muy emocionados de lo que Dios va a hacer allá. 14, 13 y 14 de abril en Bucaramanga, Colombia. Y pues ya estamos preparando maletas desde aquí de México para tener esta gran bendición de estar allá. Quisiéramos invitarles, recordarles que nos sigan a través de nuestras transmisiones por YouTube. Y si tú tienes la posibilidad de estar allá con nosotros en este congreso, pues sería de gran bendición para ti y para nosotros estar entendiendo nuestro propósito a través de la identidad que nos da Dios. Allá te esperamos. El tema de hoy lo he titulado, más bien no lo he titulado, sino quiero hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Es una de las dos parábolas que Jesucristo explicó. Jesucristo enseñó muchas parábolas, pero en realidad solamente explicó dos, la de la semilla que cae en buena y mala tierra y la de la parábola del trigo y la cizaña. Y de esta es la que quiero hablar el día de hoy, porque es una historia, una parábola que platica Jesús, pero tiene un significado de los últimos tiempos, del final de los tiempos, de las profecías que están escritas en la Biblia y están por cumplirse. Y a través de esta historia sencilla, yo quisiera que pues el día de hoy consideráramos lo que Jesús nos enseña. La parábola la voy a leer del capítulo 13 de Mateo, de los versículos 24 al 30, y comienza narrando el momento en que Jesús enseña esta parábola. Dice: Jesús les contó otra parábola, es la segunda parábola que enseña Jesús y la segunda y última que explicó. Las demás parábolas, desde luego, que enseña Jesús, pues tenemos manera de conocer su significado a través de la manera como Jesús explica las dos primeras. Y regresando a esta parábola del trigo y la cizaña, dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos de este señor fueron a preguntarle al dueño del terreno: ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió la cizaña? Y el dueño rápidamente se dio cuenta de lo que pasó y dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Y los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y arrancamos la cizaña, que arranquemos esa maleza? Y el dueño del campo les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Mejor dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, entonces yo les voy a decir a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos para quemarla y después el trigo lo guarden en el granero. Esta breve parábola tiene mucha enseñanza acerca de los sucesos que están por acontecer en los últimos tiempos, en que Jesús viene por su iglesia y en que Jesús regresa a reinar a este mundo. Y nos enseña a quienes vivimos en estos tiempos, básicamente, que siempre habrá una mezcla de lo bueno y de lo malo. Imperceptible tal vez en muchos casos, como esta semejanza que tiene la cizaña y el trigo, pero fácilmente de distinguir por los frutos que da al final. Entonces, básicamente una de las enseñanzas de la parábola es que siempre habrá buenos y malos en la tierra,
Y no pensemos que tal vez por ser parte de una comunidad cristiana, por ser parte de la Iglesia de Cristo, pues todos somos verdaderos creyentes. La cizaña no se ve en un principio y aún en la Iglesia de Cristo vamos a encontrar esta mezcla de buenos y malos. ¿Por qué? Pues porque el enemigo actúa veladamente, escondidamente, como vemos en la historia, y el dueño del campo pues siembra de día a la vista de todo mundo, pero su enemigo viene escondido en la noche y entonces siembra la mala semilla. Y continúa el relato en Mateo 13, a partir del versículo 36, dice que despedida la gente, Jesús entró en la casa, se acercó a los discípulos y ellos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Le pidieron que se las explicara y Jesús, en respuesta a eso, la explicó. Dijo, bueno, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Entendamos por el fin del siglo el momento en que Jesús ascendió al cielo con el Padre y el momento en que Él regresa. Ese es el fin del siglo cuando Jesús regresa, el periodo que pasa entre ese tiempo, y los segadores son los ángeles. Y dice Jesús, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que enseña Jesús. Y bueno, la historia es muy breve, pero Jesús le pone el significado de lo que quiso enseñar. Habla del hombre bueno que sembró la buena semilla y es el dueño del campo, es él mismo, es Jesucristo. Habla de su enemigo, el mal sembrador, el hombre malo que vino de noche, escondido, y sembró la mala semilla con esa astucia que le caracteriza. Y ese enemigo, lo dice la parábola, es Satanás. Ese campo fértil donde se dan las semillas, pues es la tierra, es el mundo en donde el sembrador está trabajando. Y pues como vemos, debe haber un tiempo en donde las dos semillas tengan que convivir, porque si quieres quitar la semilla mala o la hierba que brota de la semilla mala en etapas muy tempranas, pues también vas a afectar a la semilla buena. Y Dios es un Dios justo, no quiere que por eliminar esa semilla mala se afecte también a la semilla buena. Sobre todo porque no hay criterios humanos para discernir en esa profundidad lo bueno y lo malo. Por eso Dios al final de la parábola dice que enseña a Jesús que son sus ángeles los que van a hacer esa separación, esa siega, porque pues son mensajeros de Dios que tienen el discernimiento para hacerlo. Y nuestro criterio humano, pues a veces ve sesgado por nuestras preferencias, nuestro carácter, nuestros propios intereses y también por la precipitación en la que a veces hacemos las cosas cuando no es el tiempo para eh, hacer la siega, ¿verdad? Entonces vemos que hay dos tipos de semillas, representan a dos clases de personas, representan a dos tipos de individuos. La buena semilla, que es la semilla de trigo, y esa buena semilla pues se identifica con los hijos del reino, con Dios se identifica esa buena semilla. La mala semilla que sembró el enemigo de Dios pues es la cizaña y representa pues a personas que desobedecen a Dios
que no se identifican con Jesucristo, sino más bien que su tendencia es identificarse con Satanás en el sentido de la vida que viven. Entonces, dos tipos de semilla, por lo tanto, hay dos tipos de cosecha o de siega, donde cada una de esas plantas tiene un destino final. Jesús habla del fin del siglo, la siega, cuando llegue el momento de hacer ese corte, esas cuentas, y pues hay dos eventos muy claros que marcan la profecía bíblica acerca de los últimos tiempos, y uno es cuando Jesús viene por su iglesia, y ahí ya podemos ver muy claramente una separación de la gente que vive y muere en Cristo, que es levantada con Él en las nubes para ir al cielo, y la gente que se queda en este mundo y no es parte de la iglesia, que es arrebatada. Entonces vemos que los acontecimientos proféticos bíblicos que Jesús nos enseña, pues que sí hay un momento en el que ya se define quién es de qué bando. Y desde luego el otro evento es cuando Jesús regresa con los escogidos, se establece en este mundo y reina por 1000 años. Y al final de esos 1000 años, la Biblia habla del juicio del trono blanco, donde dice que cada uno eh, se presentará delante de Dios y dará cuentas de lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía. Entonces, ese es otro momento donde hay separación. Este segundo momento, desde luego, es pues dar cuenta de las obras, que nunca es algo muy bueno, ¿verdad? Justificarse por las obras buenas o malas. Hoy estamos en la gracia y estar en Cristo nos da la posibilidad de ser partícipes de ese primer encuentro con Él cuando venga por su iglesia, y ser arrebatados en las nubes para ir al cielo con Él. Mientras convivamos en este mundo, entonces los dos tipos de persona, pues es a veces muy difícil percibirlo, porque parecen las dos cosas lo mismo. De hecho, la característica de Satanás, dice la Escritura, es que se disfraza como ángel de luz. O sea, puede parecer algo que es propio de Dios, pero sin embargo, pues es un engaño que con el tiempo, por el fruto, pues es exhibido, ¿verdad? Y ese es el otro tipo de maleza. Entonces, como vemos, Jesús en su gran sabiduría y misericordia enseña esta gran verdad espiritual a la gente campesina, rural de ese tiempo, la gente sencilla que no tenía instrucción en las escrituras, y le hace una historia con términos que ellos podían conocer, sabían lo que es un campo, sabían lo que es una semilla buena, conocían la cizaña, el problema de la cizaña, y se han encontrado en algunos vestigios arqueológicos mezclado el trigo con la cizaña. Y el problema de la cizaña es que es venenosa para el consumo humano. No, no para las aves, pero sí para consumo humano. Entonces, a veces, pues esto lo conocían los campesinos, que a veces se mezclaban y era algo dañino para la salud. Y esos ejemplos entonces eran muy conocidos por ellos, por eso les era fácil entender esta parábola, porque Jesús la ponía en los términos en que ellos podían aprender. La maravilla de Jesús es que revelaba verdades espirituales muy profundas a través de una historia muy sencilla que podía entender la gente. Entonces la cizaña tenía esa característica, se parecía pero no era, y además era dañina. Y el trigo, pues es uno de los cereales más importantes en esa región del mundo, en Palestina. De ese entonces, hay regiones del mundo que se caracterizan por su cereal o su producción particular. En esta parte de América, en México, pues es el maíz, en Asia es el arroz, pero aquí en esta parte del mundo, pues el trigo era fundamental en la dieta de las personas.
Pues la gente lo producía y se identificaba mucho con esta historia y podían entender claramente lo que les afectaba tener una mala cosecha, de cuando la cizaña llegaba y se daban cuenta muy tarde. Pues el enemigo siempre ha sido bien astuto y pues siempre trata de mezclarse con de las cosas buenas que Dios hace y con las personas que tienen un corazón para Dios, con el objeto de contaminarlo, de boicotearlo, porque si usamos el ejemplo de las dos plantas, pues si una plantita de trigo tiene a un lado una planta de la cizaña, pues para empezar le va a robar recursos como es el agua. Le va a robar espacio porque crecen juntos. Pues la cizaña no tiene ningún servicio útil para el consumo humano y el trigo sí. Entonces ese trigo tiene muchas dificultades para desarrollarse y al final dar el fruto que bendice el consumo humano. Y eso es lo que hacen las obras del enemigo, tratar de estorbar pues la obra de Dios. Y pues Satanás es el experto en tratar de boicotear la obra de Dios y hay muchos que pues son afectados por esto y de hecho caen en ese engaño y es algo que busca Satanás, ¿verdad? Entonces este hombre, dueño del campo, que sabemos que es Jesucristo, no se apresura para hacer justicia para no afectar a los justos, al trigo, y deja que convivan un tiempo los buenos y los malos. Así es que eso tal vez nos dé una explicación de por qué en todos lados vemos esta combinación. En el mundo, no se diga, vemos muchas injusticias, buenos y malos. Los malos sacan provecho de los buenos. Y en comunidades que consideramos seguras, como la iglesia, pues desearíamos no ver esto, pero también existe, porque Jesús lo enseña que tiene que darse así de esa manera, pero nos da esperanza de mantenernos como buena semilla, porque al final nuestro destino es ser cosechados y al granero, o morir y resucitar para una vida eterna con Jesús, y no así la vida de los injustos, ¿verdad? Entonces, esa mala semilla pues roba recursos a la buena semilla y así hay que sufrir las cosas en este mundo. A veces uno se desespera y trata de resolver las cosas con sus propias fuerzas, pero debemos de tener esa perspectiva que nos enseña Jesús y esperar el tiempo de Dios para que todas las cosas sean puestas en su lugar y todo esto se aclare. Entonces viene el enemigo y aparentemente hace un trabajo muy efectivo. Viene sin que nadie lo espere, viene de noche cuando las personas están descansando después de una labor ardua durante la siembra de todo el día y él hace su boicot en un campo, primero, que no le pertenece, aunque ahorita es el príncipe de este mundo, no le pertenece porque Jesús ya pagó el precio por él y pues trata de contaminarlo, tiene esa astucia para hacerlo y cuando se dan cuenta de esa contaminación es porque ya es manifiesta, digamos, tarda tiempo en develarse y aun cuando es exhibida, pues no es el tiempo de actuar como nos enseña Jesús, ¿verdad? Entonces, están tiempos profetizados acerca del regreso de Jesús. Como dije, dos grandes eventos, el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Jesús a este mundo. Y pues lo verdadero y lo falso van a estar conviviendo entre nosotros. Esa lucha estará de continuo en el mundo, en las diferentes sociedades, en la iglesia misma, en nuestra propia persona. Y tal vez hablando de nuestra propia persona, es en la parte en que nosotros podamos actuar, porque poco podremos hacer tal vez por cambiar la actitud de otras personas, pero nosotros sí deberíamos de poder reflexionar como que qué tipo de semilla somos. ¿Somos trigo o somos cizaña? Porque Jesús nos ha dado una maravillosa llave llamada arrepentimiento para recibir su perdón. Y en ese sentido,
lo que sí podemos cambiar es nuestra propia vida con nuestra propia decisión. Y una vez que Jesús nos ha dejado ver con toda claridad cuál es el destino de la buena semilla y de la mala semilla al tiempo de la siega, pues es momento de entender esta parábola como la entendieron esos hombres de campo que oyeron esta enseñanza de Jesús, y para ellos fue muy fácil saber de qué lado ponerse, del lado del Señor. Al final de los tiempos, como está profetizado, Jesús vendrá al sonido de la trompeta, vendrá acompañado de los ejércitos celestiales, de estos ángeles que van a cumplir una función de parte de Dios. Y como lo enseña esta parábola, son los que van a hacer esa separación. Hay otras parábolas de la pesca, por ejemplo, donde son esos ángeles los que separan a los peces buenos de los malos. Y estas enseñanzas de Jesús, pues solo nos dejan ver en historias muy sencillas cómo va a ser el final de los tiempos. Nos previene para que nosotros hoy en día, pues perseveremos en vivir bajo los principios que Jesús nos enseña, en no desanimarnos, tal vez por las injusticias que vemos en el día a día, en las noticias, en los medios, y saber que pues siempre es una batalla que tenemos que pelear, pero Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a actuar Dios? Pues cuando ya esté claramente identificado quién es quién. Ahí no va a haber duda qué es cizaña para arrancarla y echarla al fuego, y qué es trigo para arrancarlo y meterlo al granero. Eh, pues siempre mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de perseverar para seguir siendo buena semilla, para poder seguir siendo trigo, ¿verdad? Tito 3:10 nos dice: si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Pues nos previene, ¿verdad? Cuando ya las actitudes son muy evidentes, pero siempre hay la oportunidad para que la persona se arrepienta y recapacite. Pero por lo general, para un discernimiento humano es prácticamente imposible ejercer ese tipo de separación por el mismo hombre, y por eso Dios lo confía al final de los tiempos a estos mensajeros celestiales, ¿verdad? Recoger esa cizaña en manojos entonces para quemarla implica que hay un juicio, hay un destino, y es al final del siglo, al final de los tiempos, donde cada cosa se va a poner en su lugar. Tal vez hoy clamamos justicia y nos desesperamos de ver que pues ahora parece que les va mejor a los malos, y la palabra nos previene: no tengas envidia de la prosperidad de los malos, porque eso es algo muy momentáneo y no es el fin de la historia de lo que Dios tiene para ti. Y así es que pues debemos de cuidar nuestro corazón para hacer la buena semilla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues Jesús nos enseña los principios de vida que son aplicables en nuestra vida cotidiana. Lo principal es poder entender esta doctrina sana que nos enseña Jesús, y guardar nuestro corazón de muchas doctrinas y filosofías de las que estamos llenos hoy en día en este mundo. Por todos lados tenemos enseñanzas que nos separan, que como que nos jalan al terreno de la mala semilla, porque pues son doctrinas de engaño, aunque parecería que es lo mismo, ¿verdad? Es una táctica de Satanás de persuadir, de engañar, de presentarte, parecería que lo mismo, pero al final es algo que va en contra de Dios. Entonces, como creyentes verdaderos, la enseñanza de esta parábola es estar primero siempre alerta, estar firme, tener esperanza en que al final, en la siega, cada tipo de hierba va a ir a su lugar, y que el Señor del campo ya tiene conocimiento de qué ha sucedido esta mezcla, y ya tiene dispuesto cómo lo va a arreglar. Así es que hay una siega final o un juicio, para que lo entendamos mejor como creyentes, al final del siglo, y todos vamos a comparecer ahí
No sé si suceda eso cuando algunos de nosotros estemos vivos o cuando ya hayamos muertos, pero al final, aunque estemos muertos, vamos a resucitar para estar enfrente de Dios y dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Entonces, ese juicio pues está escrito ya en la Biblia y hoy es el tiempo. Jesús nos enseña todo esto porque hay mucha esperanza mientras estemos vivos para decidir qué clase de semilla queremos ser nosotros, para discernir y estar apercibidos de que en todos lados hay esta mezcla, pero que Dios es justo y al final va a poner las cosas en su lugar. Y bueno, pues esa esperanza que nos da Jesús a través de esta historia es que Él nos sabe, al final nos sabe librar de toda prueba, al final nos va a reconocer quiénes somos fieles a lo que Él nos ha mandado hacer y podrá ahí separar las cosas. Hoy en día en este mundo, pues el crédito se lo llevan los que no hicieron ningún esfuerzo y se robaron el trabajo de otros, pero no va a ser así con Dios porque Él todo lo sabe, es omnisciente, Él todo lo conoce y eso nos da esperanza para poder vivir en ese entendimiento, estar seguros en nuestra fe en Él y decidir hoy. Entonces cierro esta participación del día dejando esta reflexión en tu mente. Eres trigo, eres cizaña. Hay esperanza de, mientras estemos vivos, de seguir optando por ser la buena semilla que ese hombre ha sembrado en el campo, que es este mundo. Pues gracias por tu atención con esta breve parábola. Pues termino el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y pues estamos aquí cada martes de cada semana a las 6 de la tarde, hora de Colombia, para hablar de Jesús, para caminar con Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas una buena semana.